una bendición poder encontrarnos otra vez en este lugar para juntos poder exaltar el nombre del Señor. Gracias a Dios por la bendición de adorar siempre al que vive por los siglos de los siglos. Les felicito por estar esta noche, hermanos, siempre en la casa del Señor. Ese debe ser siempre el anhelo nuestro, estar en la casa del Señor, porque de repente cuando nos enfermamos, aunque quisiéramos, ya no tenemos la fuerza quizá necesaria, mas sin embargo la Biblia nos aconseja que debemos de aprovechar bien el tiempo, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con el estudio de la palabra que venimos ya realizando sobre este hermoso libro de Revelación, o sea, del Apocalipsis, y realmente estamos viviendo los últimos momentos, los últimos tiempos, hermano. Estamos en la fase final. El arrebatamiento de la iglesia se está acercando cada momento, cada día. Los eventos, lo que está aconteciendo en el mundo nos está dando a entender, a conocer a través de la Escritura que estamos para volar al cielo. Estamos para salir de este mundo e ir a gozarnos con nuestro Señor Jesucristo. Yo espero ese día, ¿verdad? Por eso cantamos, yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Vamos a seguir analizando en cuanto a lo que es la religión falsa, lo que es el babilonismo, el cual está afectando terriblemente en estos últimos tiempos que vivimos, ya que a través de la religión muchos están siendo arrastrados, llevados, conducidos por camino equivocado. Pero gracias a Dios que nosotros hemos encontrado el verdadero camino, porque hemos encontrado a Cristo Jesús. Y Él dice que es el camino, la verdad y la vida. Entonces estamos en el que realmente proporciona la vida y vida eterna. Vamos a ver entonces respecto ahí a la religión falsa, la que venimos analizando este capítulo 17 de Apocalipsis, y hemos visto y hemos analizado en cuanto a lo que es Babilonia, literalmente hablando, y la Babilonia que se mueve hoy a través del mundo, esa Babilonia comercial, política y religiosa. Eso es lo que, de eso tenemos que cuidarnos, hermano. No ser arrastrados, envueltos por el engaño. Y ahí tenemos, respecto a la religión falsa, la ramera rechazará el evangelio de Cristo y los apóstoles. Vimos por ahí eso. Y bueno, se está dando en gran parte esa situación. Luego rechazará el poder, la piedad y las doctrinas fundamentales del cristianismo. Según vimos lo que dice el Señor mismo en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Mateo 24, tenemos ahí lo que dice la palabra del Señor. Dice que vendrán muchos falsos profetas, falsos cristos, falsos maestros, falsos apóstoles. Y todo eso se está dando, hermano. Lo estamos viendo con nuestros ojos. Lo estamos viendo nosotros delante de nuestros ojos. Se están viendo
realmente hombres y mujeres que se han autodenominado ser hombres que profesan cristiandad, pero realmente trabajan para su propio vientre. Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Pero ahí tenemos, aparte de esto, ella se asociará entonces, esta religión, con los poderosos, o poderes, perdón, de la filosofía de Babilonia. Ella estará asociada con los poderes filosóficos de esta Babilonia. Luego vimos que, es decir, el sistema del mundo con su inmoralidad. Eso realmente podemos verlo en el versículo 2 de Apocalipsis 17 y luego el 3:16 que tenemos ahí a la vista. El versículo 2 dice: por lo cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Luego vamos al capítulo 3 y versículo 16. Encontramos ahí también acerca de esto lo que dice la palabra: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso lo vimos, pero seguimos viéndolo porque es necesario en cuanto la palabra de Dios. Ahí encontramos lo que es, el Señor hace reverencia, dice: no eres tibio, ni frío, ni caliente. Esto describe la condición realmente espiritual de la iglesia a la cual se está refiriendo el Señor a través de Juan, que es la iglesia de la Odisea. No es otra, sino la iglesia de la Odisea. Dice que la Odisea era un lugar de bastante prestigio en cuanto a... era una ciudad muy poderosa, muy rica, ya que ahí según la palabra se hacían o se fabricaban ungüentos caros, ropa muy fina, y aún fíjese que en un terremoto que se dio allá por los años 60, Roma quiso intervenir ayudándoles para poder restaurar otra vez la ciudad, ya que fue devastada por el terremoto. Mas sin embargo ellos no quisieron aceptar la ayuda y dijeron a Roma que ellos eran suficientes para volver a construir la ciudad. Entonces vea la jactancia que encontramos en esta iglesia o en este lugar. Entonces, una iglesia tibia, hermano, es la que se acomoda al mundo y se asemeja a la sociedad que la rodea. Esa es una iglesia tibia. Y había otra cuestión en este lugar de la Odisea, que no poseían agua, sino que la compraban y la adquirían desde distancia muy lejana, pero era un agua muy tibia que cuando llegaba, dice, a ese lugar y iban a usarla, tenían que esperar un buen tiempo para que esta agua se normalizara en su temperatura, o sea, que no estuviese tibia, porque llevaba también ciertos minerales, y al poder tomar o adquirir el agua así y tomarla, entonces podía provocar náuseas en las personas que la tomaran. Entonces por eso dice que ellos esperaban cierto tiempo que el agua se enfriara para poder usarla. Y ve aquí lo que encontramos también, lo que el Señor hace reverencia a esta iglesia. Entonces veamos bien esto, que dice que la iglesia, una iglesia tibia, es aquella que se acomoda al mundo y se asemeja a la sociedad que la rodea, profesa que sigue el ejemplo de Cristo, pero en realidad es miserable y digna de compasión. Veamos los versículos 17 y 18 de este mismo capítulo, que es lo que dice ahí. Porque tú dices, es lo que dice el Señor refiriéndose a esta iglesia, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido
y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ese es el consejo que el Señor le da a esta iglesia. Entonces Cristo advierte con severidad a la iglesia respecto al juicio que se emitirá contra la tibieza espiritual. La iglesia de hoy no debe de permitir, o no debemos de permitir caer en ese estado de tibieza. Debemos de tratar siempre de estar, hermanos, en comunión con Dios, cerca del Señor. Y esto lo vamos a lograr si nosotros estamos siempre constantes en la oración, constantes en el estudio bíblico, constantes en estar en la casa de Dios para alabar y bendecir el poderoso nombre de nuestro Dios. Debemos de tomar muy en cuenta esto que el Señor dice. Mire, realmente cuando el Señor dice te vomitaré de mi boca, es algo que nos lleva a pensar que es bastante fuerte, hermano. Porque imagínese algo que sale del vientre hacia afuera, es algo que realmente es apestoso. No queremos quizá ni voltearlo a ver, porque no es agradable. Y así el Señor, imagínese cómo se refiere en cuanto a esta iglesia, porque no está haciendo la voluntad de nuestro Dios. Cristo invita entonces sinceramente a la iglesia a que se arrepienta y se restaura, aún a través de la fe, esa justicia, esa revelación y esa comunión que debe de tener siempre con Dios. Debemos de estar siempre en comunión con Dios. Fíjense que hay pereza espiritual, hermano. ¿Verá que hay pereza? Viene el desánimo espiritual. Y a veces nos conformamos con estar allá cada 15 días, cada semana, en la casa de Dios. ¿Y cómo se va a alimentar el alma? De esa manera. Cuando necesitamos estar siempre cerca de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Luego entonces, continuamos ahí, y dice, los poderes religiosos y políticos se unirán para tomar control espiritual sobre las naciones. Vea cómo esto va a ir acrecentándose conforme el tiempo avanza. Dice, los poderes religiosos y políticos se unirán para tomar control espiritual sobre las naciones. Esto está sucediendo, hermano. Esto ya está sucediendo. Los poderes políticos y religiosos se están uniendo. El versículo 18 del capítulo 17 dice, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Hoy todo mundo se denomina ser religioso o cristiano. Todo mundo, hermano. Cuesta entender realmente quién es cristiano si nosotros no tuviéramos el discernimiento del Espíritu Santo y la palabra de Dios que nos da a conocer, que la misma palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Pero todo el mundo se está escudando, escondiendo tras la religión,
conversamos con diferentes personas y nos dicen que sí son cristianos. Pero vemos que realmente los hechos nos muestran que no están dentro de la voluntad de Dios. Grandes hombres, grandes políticos se denominan hoy ser cristianos. Y esto se está dando realmente hoy en día. Esos poderes, tanto el religioso como el político, se están uniendo con un propósito. Porque todo tiene un propósito, hermano. Todo tiene un propósito. Nosotros nos movilizamos hacia este lugar con un propósito. No venimos a este lugar sin ningún propósito. El propósito nuestro es glorificar el nombre de Dios. El propósito nuestro es recibir más de Dios. El propósito nuestro es comunicarnos con Dios a través de la oración y el canto. Entonces todo tiene un propósito en la vida. Gracias a Dios, porque el propósito nuestro es engrandecer el nombre maravilloso de nuestro Dios. Sus dirigentes entonces perseguirán a los verdaderos seguidores de Cristo. Esos dirigentes, esos poderosos, esa religión, hermano, vea lo que dice el versículo 6 del capítulo 17. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, Juan dice, quedé asombrado con gran asombro. La mujer aquí tipifica la religión falsa. La religión que hasta el día de hoy está dominando el mundo entero. Y Juan dice que la ve ebria de la sangre que ha derramado. Han sido multitudes, hermanos, que la religión falsa ha sacrificado de cristianos. Han muerto multitudes de cristianos por la mano de esta religión falsa, dirigida por el romanismo. Muchos han derramado su sangre antes de negar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que sus dirigentes perseguirán a los verdaderos seguidores de Cristo. Esta mujer viene ebria de las multitudes de personas que han decapitado de una o de otra manera, los han asesinado. La historia lo registra, hermanos. Los emperadores, los reyes de antaño persiguieron a muerte a la iglesia cristiana. Por eso habían hasta diversiones en los jardines de los reyes, de los emperadores, en las arenas. Allí, hermano, murieron muchos cristianos. Pero gracias a Dios, porque es cierto que perdieron la vida, pero desde ese momento están en la presencia del Señor también. Amén. Porque el Señor mismo lo dice: si mataran nuestro cuerpo, el alma no la pueden destruir. Así es que es el vehículo que nos transporta de esta tierra
a la presencia del Señor. En la escena aparecen 7 ángeles. Por ahí vamos a iniciarnos en cuanto a lo que tenemos para hoy. Aparecen 7 ángeles. Según el versículo 1, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Esto lo vemos y lo dijimos que son o representan naciones que son gobernadas por la religión. Eso es lo que simboliza ahí. Esto hace una conexión con los capítulos también 17, 18 y 16, que se extiende hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Si vemos el capítulo 16, versículo 17, ahí encontramos, dice, y lo reunió en un lugar, y lo reunió en un lugar en que en hebreo se llama Armagedón. Ahí tenemos, por supuesto, ya una guerra o una de las guerras que estarán marcando ya el final de los tiempos. Cuando esto se dé, por supuesto, nosotros estaremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Veamos algunas controversias entonces aquí también de la iglesia o de las dos iglesias que se mueven aquí en este mundo. Y tenemos ahí, en primer lugar, la iglesia apóstata dice que es una ramera. La iglesia apóstata es una ramera. ¿Cuál es la iglesia apóstata? La iglesia apóstata, hermano, es la que profesó un tiempo ser cristiana, pero más tarde se apartaron de la verdad bíblica, se torcieron. Pero veamos, la verdadera iglesia está desposada con un solo esposo. La verdadera iglesia, que es la que Cristo ha comprado con su sangre, no digo somos nosotros solos, no, porque muchos de los que están en otras denominaciones profesan un verdadero evangelio o un evangelio genuino delante de Dios y de esta sociedad. Es la iglesia que realmente se somete a la voluntad de nuestro Dios. Esa iglesia verdadera que está desposada con un solo esposo. ¿Por qué? Porque vea que la iglesia apóstata es una ramera. Y una ramera recibe a muchos, hablando literalmente, recibe a muchos hombres. Porque ese es su negocio. Esa es su vida. Y aún se declaran ciertos lugares de prostitución. Y cuando uno pasa a veces por ciertos lugares y lee rótulos ahí, y aún no sabe de lo que se trata. Pero ahí estas rameras reciben a muchos hombres. En cuanto lo que es la iglesia apóstata, en cuanto a la práctica de la prostitución, nosotros adoramos a un solo Dios, a un solo Dios verdadero, a un Dios vivo, a un Dios que hizo los cielos y la tierra con su poder. Contemplamos con nuestros ojos, hermanos, y vemos la maravilla del Dios que nosotros adoramos. Hemos recibido bendiciones por este Dios todopoderoso. Hemos recibido muchas veces sanidades
de las que el mismo Dios ha hecho en nuestra vida. Hemos experimentado realmente la salvación porque sentimos la gloria, la presencia de Dios en nuestra vida. Pero esta iglesia ramera es una apóstata porque es una iglesia politeísta. Adora muchos dioses. Y nosotros tenemos un parecido a Israel, cuando Dios le dijo: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Y en ese sentido nosotros hemos respetado los lineamientos de Dios y hemos aceptado que nuestro Dios es uno. Amén. No diversos dioses. Y hemos experimentado que Dios es real. En lo personal yo lo he experimentado, hermano, que Dios es real realmente. Sentimos su presencia en medio nuestro, en el corazón nuestro se mueve la gloria de Dios. Mientras que esta iglesia es una ramera, y otra de las cosas es que cuando adoran esos dioses que no son dioses, y Pablo dice, el ídolo nada es. No están adorando sino a demonios. Eso es lo que realmente adoran. Son demonios, porque detrás de cada ídolo hay un demonio. Mientras que nosotros adoramos a nuestro Padre Celestial, amén, al Santo de Israel. La iglesia apóstata también se enreda en actos promiscuos con los reyes de la tierra. Pero ahora veamos algo distinto de la iglesia verdadera. La iglesia verdadera es un misterio de santidad. Es un misterio de santidad, hermano. Muchos realmente no creen que nosotros somos santos. Rechazan el que nosotros digamos y testifiquemos abiertamente que somos santos. ¿Cómo no vamos a ser santos si el Señor nos ha santificado con su sangre poderosa? Dios nos ha declarado santos. Porque ¿quién puede ver a Dios si no hay santidad? Nadie puede ver a Dios si no practica la santidad. Y esto algunos lo rechazan y dicen, ¿cómo va a ser eso? Pero la verdadera iglesia es una iglesia de misterio de santidad. 3, la iglesia apóstata es llamada misterio de Babilonia. La verdadera iglesia es columna y apoyo de la verdad. ¿Sabe por qué somos apoyo de la verdad? Porque Cristo mismo es nuestro Rey. Y Cristo dijo, yo soy la verdad. Amén. Yo soy la verdad. Y nosotros estamos en Cristo Jesús, que es la verdad. Entonces tenemos que ser columna y apoyo de esa verdad que está en la persona de Cristo. La iglesia apóstata es llamada confusión. La verdadera iglesia ofrece la copa de salvación. La iglesia apóstata sostiene la copa de oro llena de abominaciones. La verdadera iglesia ha sido comprada con la sangre de Cristo Jesús.
La iglesia apóstata está ebria de la sangre de los mártires de Jesús. Nosotros estamos llenos del poder del Espíritu Santo. No ebrios, sino llenos de la presencia maravillosa del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Número 4. Vamos a ver la que está sentada sobre muchas aguas. Ahí tenemos, ya leímos el versículo 1, el 15 habla también de esto. El versículo 15 me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La ramera sentada, hermanos, en las aguas indica que habrá un sistema religioso ecuménico, universal y apóstata en la primera parte de la tribulación. Y aún antes de la tribulación la estamos viviendo. Pero, ¿qué es ecumenismo? ¿Qué es ecumenismo? Necesitamos saber qué es el ecumenismo. Y ecumenismo, hermano, es un movimiento que promueve entre todas las iglesias cristianas. Es un movimiento que se promueve a través de todas las iglesias cristianas. ¿Sabe qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se mueve en las iglesias cristianas? A Roma no le interesa a los que ya están dentro del romanismo, porque ellos están seguros ahí. A ellos los tienen seguros. Pero la iglesia cristiana, ellos están tratando de ver cómo nos alcanzan, cómo nos acarrean y nos llevan y nos meten al mismo molde. Y no cabe duda que esto lo estudiaron por mucho tiempo. ¿Y qué hicieron? Infiltraron mucha gente en la iglesia cristiana de Jesucristo. Hombres predicadores de mucha fama. Los infiltraron en la iglesia con una apariencia, como la Biblia dice, de piedad. Pero realmente no estaban convertidos ni están convertidos al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de ellos, hombres eminentes, predicadores, pareciera que aquel hombre llamado Billy Graham era un hombre realmente convertido al cristianismo, y nos dimos cuenta que realmente no era así. Era un hombre contratado por la iglesia del romanismo para infiltrarla en la iglesia verdadera de Cristo. Y podríamos mencionar otros, muchos más. Pero no solo predicadores, sino también cantantes, músicos, grupos, entre comillas, discristianos, y realmente no lo son. Y si observamos, hermano, han logrado mucho de su objetivo. Ahí vemos multitudes de gente que se ha adaptado
al ambiente que últimamente han traído esos cantantes, esos músicos. Es increíble. Músicos, cantantes que fueron buenos cristianos. Y es bueno, y les aconsejo que traten de averiguarse bien e enterarse bien, investigar a esos cantantes que parecen ser buenos y realmente lo que están haciendo es infiltrándose en la iglesia para perjudicarla. Estaba viendo algunos de ellos y realmente, hermano, se queda uno hasta, ¿qué? Así bastante sorprendido y a la vez un repudio del Espíritu Santo hacia esa gente. Si usted oyera a Marcos Witt cantando "Somos el pueblo de Dios", esos mensajes subliminales que transmite a través de esos cantos, y muchos de los que denominamos cristianos, ahí estamos, somos el pueblo, hasta con mano levantada. En lo personal, gracias a Dios, yo no me recuerdo haber cantado ese canto. No recuerdo haberlo cantado. Pero muchos parece que están adorando a Dios a través del canto. Pero la realidad, en el fondo, hay mensajes subliminales de los cuales están adorando al mismo demonio, al mismo diablo. Algo está cayendo. Oye usted que aún de los nuestros casi solo esos cantos manejan, solo esos cantos entonan. Algo está cayendo y está cayendo. Hermanos, eso sucede porque muchos de nosotros solo buscamos, pareciera, ¿no? Hay que innovar. Decimos es que solo lo mismo y lo mismo. Y hay que tratar de innovar. Ahora, déjeme decirle esto. Tenemos una ideología que realmente, hermano, se siente y se ve a través de la letra. No solo se siente, sino que se ve a través de la letra, que son cantos puramente teológicos. Pero muchas de las iglesias ya no usan ni el himnario nuestro. Porque andamos siguiendo corrientes que realmente está mezclada con esta religión del puro Satanás, hermano. Estamos mezclándonos con el babilonismo y estamos siendo arrastrados y vamos para ahí. Yo digo esta noche que Dios reprenda las corrientes que realmente perjudican a la iglesia de Jesucristo. Somos el pueblo de Dios. Y le estoy diciendo para que si usted curiosamente vaya y consulte en el internet y busque. Es mejor
Yo siempre les he dicho y se les voy a seguir diciendo hasta que Dios quiera. Es mejor que nos digan que somos anticuados y que somos de la era saber qué era, pero lo cierto es que nuestro esfuerzo ha de ser glorificar, honrar al Dios de los cielos. Ese debe ser nuestro anhelo, hermano. Muchas veces somos afrontados y aún hasta se nos dice así en la cara que no tenemos nosotros ni siquiera un coro ahí que cante o ministerio de alabanza. Ministerios están bien plasmados en la Biblia. Yo nunca he encontrado en la Biblia que diga ministerio de alabanza. Nunca. Lo que he encontrado que esos son dones dados por el Espíritu de Dios. Son talentos que Dios ha dado para que le glorifiquemos y Dios bendiga a los que le cantan al Señor y realmente, hermano, dan ganas de seguirlos escuchando. Pero tenemos que tener sumo cuidado, porque si no estamos siendo arrastrados por esas corrientes malévolas. Tenemos que cuidarnos. Ella está sentada sobre muchas aguas. Este movimiento, dijimos, que se promueve entre todas las iglesias cristianas. El término ecuménico proviene del latín o ecuménicos y significa lugar o tierra poblada como un todo. El término ya era usado en el Imperio Romano para referirse a la totalidad de las tierras conquistadas. ¿Qué es lo que quiere la iglesia tradicional? ¿Qué es lo que ha perseguido la iglesia tradicional? Conquistarnos a nosotros porque somos hermanos separados. En ese aspecto le doy la razón, porque somos separados del mundo. Somos separados para servir, honrar a Cristo Jesús, pero no somos como ellos lo creen que son. Aleluya. Amén. La palabra ecuménico o ecumenismo proviene también del griego oikumene, que inspira la idea de conjunto, de unión. ¿Qué dijo Marco Witt cuando estaba allá con los curas? Dijo: he recorrido el camino del evangelio por un tiempo. En otras palabras, estaba diciendo un camino conocido, pero ahora voy a emprender el camino de un camino conocido. Voy a caminar desconocido, perdón. Desconocido. Él mismo dice: sé que es peligroso. Y usted ha oído la entrevista que le hacen. Porque esa es la ideología de la iglesia, hermano, que profesa una piedad bíblica, pero la realidad está lejos de ello. Y vamos a ir terminando. Tenemos ahí también, dice así: el ecumenismo completamente es aquello que busca lo que está dividido y puede volver a unirlo en un solo elemento. ¿Por qué cree que pidió perdón la iglesia romana a la iglesia de Cristo? ¿Usted cree que es un perdón honesto, sincero?
es un perdón hipócrita por ganar, como se dice, puntos, para que nosotros creamos y digamos así, ellos pidieron perdón. Pero dentro, el Señor dijo a los fariseos: sepulcros blanqueados. Así dijo el Señor. Y eso es lo que se está viendo, hermano. Pero en este tiempo tenemos que tener el sumo cuidado de no ceder terreno, sino que mantenernos firmes donde Dios quiere que estemos. Y de lo demás despreocúpese, porque mi preocupación debe ser darle la alabanza a nuestro Dios. Vamos a quedarnos ahí y luego vamos a estar continuando con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo.